¿Qué tal? Soy el pastor Mauricio López. Quiero compartir con ustedes un momento en la palabra de Dios. En el video que veíamos al inicio del grupo cristiano Petra, escuchábamos una frase que dice: a veces me siento como Jekyll y Hyde. Hay una novela de Robert Louis Stevenson que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa novela trata acerca de un hombre que pues es un doctor, es un hombre apacible, pero experimentando con ciertas fórmulas, las prueba en sí mismo y se convierte en una bestia terrible, en un hombre terrible, sanguinario y muy diferente a su personalidad. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que precisamente nos habla de esa condición en la que queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo correcto y no lo podemos hacer. Eso está en Romanos, en el capítulo 7, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Voy a leer el versículo 15 y el 18, dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y el versículo 18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Así que pues nos encontramos con esta situación terrible de una lucha, de una pelea, y el tema que estamos tratando el día de hoy es si las tinieblas han afectado de alguna manera a la iglesia. Definitivamente yo creo que sí, y vamos a hablar de 5 espíritus que están afectando de una forma insistente a la iglesia moderna, y los vamos a mencionar a continuación. Quiero leer primero que nada Primero de Reyes 21-25 para ver cuál es el primer espíritu que está afectando a la iglesia el día de hoy. Y dice: nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa, se presentara para hacer lo que ofende al Señor. Incitado por su esposa Jezabel, el rey Acab hizo cosas terribles. Este espíritu, llamado espíritu de Jezabel, afecta principalmente mujeres, aunque no exclusivamente, y vamos a ver cuáles son algunas de sus características. El espíritu de Jezabel es un espíritu de control y profecía falsa. Debemos de recordar que Jezabel era una mujer muy religiosa. Ahora, toda profecía, de acuerdo a la escritura, debe ser discernida y juzgada. Eso enoja mucho a los o las portadoras de este espíritu de Jezabel, quienes desean controlar por medio de profecías falsas. Otra característica del espíritu de Jezabel es que seduce por medio del sexo. Muchísimos ministros, líderes locales y aun pastores son destruidos por medio de este espíritu. El espíritu de Jezabel es un espíritu también que busca ser el poder detrás del trono. Debemos de recordar que Acab era el rey en Israel, pero Jezabel era la que controlaba todas las cosas. El siguiente espíritu es el espíritu que llamamos espíritu de Absalón. De acuerdo a lo que encontramos en la narración del libro de Samuel, concretamente el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, del 1 al 6, nos damos cuenta de que Absalón era uno de los hijos de David, que intentó por medio de una serie de alianzas y de mentiras usurpar el poder de su padre. Veamos algunas de las características del espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es un espíritu divisor de congregaciones y propagador de calumnias contra la autoridad genuina. Puede ser el pastor o alguna otra autoridad delegada como los ancianos. Este espíritu también genera alianzas secretas a fin de procurar la remoción del hombre de autoridad. El espíritu de Absalón es un espíritu que encuentra una puerta abierta por medio de las ofensas que no se resuelven y también por medio de la ambición personal. El espíritu de Absalón normalmente lo que desea es robarse o quedarse con la posición de autoridad. El tercer espíritu que está afectando a la iglesia es el espíritu fariseo, y este es un espíritu generalmente relacionado con las cuestiones religiosas. Vamos a ver cuáles son algunas de sus características. El espíritu fariseo es un espíritu que genera persecución. El espíritu fariseo es un espíritu que critica duramente lo nuevo y lo fresco del mover del Espíritu Santo. El espíritu fariseo odia el avivamiento. El espíritu fariseo ama el dominio y el gobierno por medio de las tradiciones humanas. El espíritu fariseo genera falsa espiritualidad e hipocresía. El cuarto espíritu que está afectando a la iglesia es el espíritu de hechicería. Uno podría pensar que es fácil, obviamente, encontrar hechicería en el mundo, pero ¿podría uno encontrar hechicería en la iglesia? La respuesta es sí. Vamos a ver algunas de estas manifestaciones de este espíritu dentro de la iglesia. Hay ataduras que se pueden producir por medio de palabras negativas,
maldiciones y situaciones similares. Es increíble, pero hay muchos pastores y líderes que maldicen a su gente con proclamaciones de derrota y juicios personales. Otra situación es oraciones manipuladoras o con deseo de controlar. Otra situación en la que se manifiesta el espíritu de hechicería es el uso del miedo y la intimidación para retener a la gente y mensajes de condenación. El quinto espíritu que vamos a mencionar es el espíritu de tibieza espiritual. Este espíritu lleva a que la gente en las iglesias viva una experiencia espiritual mediocre, una vida espiritual falta de compromiso con Dios. La Biblia dice en Apocalipsis en el 3:15 de esta manera, el 15 y el 16. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Veamos algunas otras características de este espíritu. Este espíritu de tibieza espiritual genera un sentimiento de rutina, de tal manera que el amor por Dios, su palabra y su obra se enfrían. Otra situación que produce este espíritu de tibieza es que se pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. Y por último, se pierde también la sensibilidad hacia la necesidad espiritual de la gente, es decir, se deja de testificar del Evangelio. Ha sido como siempre un honor y un gran privilegio poder compartir con ustedes un momento en la palabra de Dios. Quisiera mantener el contacto con ustedes, que nos hicieran el enorme favor de escribirnos, de comentar los videos, de escuchar el podcast. En un momento van a estar pasando las direcciones electrónicas en las que tenemos comunicación. Soy el pastor Mauricio López y recuerden que mi deseo es que ustedes sean ganadores.